Hola, ¿qué tal? Este es un video grabado por los docentes de la Cátedra Conceptos de Lenguaje de Programación, que es una materia que se dicta en la carrera de licenciatura en informática. El objetivo de este video es ejemplificar el tema gramática de atributos, que es un tema dado durante el dictado de la materia. Para eso hemos optado por utilizar la aplicación Lisa, que es una aplicación desarrollada por la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de Maribor de Eslovenia. Lisa tiene por objetivo desarrollar, mejor dicho, es un entorno de desarrollo libre de compiladores o intérpretes y tiene como objetivo facilitar la comprensión del diseño de los mismos. Lisa produce un compilador o un intérprete para un lenguaje definido a partir de especificaciones formales, que es lo que vamos a ver ahora. Lisa es un acrónimo que en español, acá a la derecha está su descripción en inglés y en español. En español significa implementación del lenguaje basado perdón, en gramática de atributos. Antes del ejemplo, un rápido repaso de lo que es la etapa del análisis del compilador o del front-end del compilador, que está compuesto por tres programas principales: lo que es el analizador léxico, el analizador sintáctico y el analizador semántico. Uno, cuando provee lo primero que hace con un compilador es proveer el código fuente, el cual es recorrido de izquierda a derecha, y el analizador semántico lo que hace es eliminar los espacios en blancos y los comentarios. Además de eso, produce lo que se denominan los tokens a partir de expresiones regulares, los cuales son transformados en máquinas de estado finito, específicamente en autómatas de estado finito determinista, cuya definición es una quíntupla compuesta de los estados, el alfabeto, el estado inicial, la función de cambio de estado de transición y el conjunto de estados finales o aceptados. Si vemos este autómata, tenemos que está compuesto de dos estados, S1 y S2. S1 coincide con ser el estado inicial y el estado final o aceptado del autómata, y nuestro alfabeto o símbolos van a ser 0 y 1. Luego que el analizador léxico determina los tokens o elementos léxicos, estos son transmitidos al analizador sintáctico, que convierte el texto de entrada en otras estructuras, comúnmente en árbol. El lenguaje habitual reconocido por estos analizadores es el lenguaje libre de contexto. Bien, un lenguaje se produce a partir de una gramática. ¿Y qué es una gramática? Es un conjunto de reglas y de métodos que se aplican sobre estas reglas. Específicamente, lo que se usa es el GLC o gramática libre de contexto, o BNF, que es la forma de Backus-Naur. Hablar de GLC y de BNF es lo mismo, la diferencia es la notación. Una gramática libre de contexto, al igual que una gramática, se define como con cuatro elementos: el conjunto de los elementos terminales y no terminales, el conjunto de los elementos terminales, un B sub 0 en este caso, que va a ser un elemento perteneciente al conjunto de los no terminales, es decir, cualquier conjunto de producciones va a empezar siempre por este elemento es único, y finalmente por la función de producciones. ¿Qué es una producción? Lo que está acá abajo. Es una secuencia de caracteres que tiene el símbolo, en este caso flecha en el medio, por lo tanto divide en dos partes, en izquierda y en derecha. La definición de GLC, gramática libre de contexto, especifica que las producciones necesariamente van a contener del lado izquierdo únicamente un no terminal, y del lado derecho terminales, un epsilon, que es una cadena vacía, o una cadena de terminales y no terminales. ¿Sí? Gráficamente se lo puede quizás entender mejor mediante un árbol de sintaxis, donde los nodos hoja van a ser los elementos terminales, y los nodos que no son hojas van a ser los elementos no terminales. En este caso, si tomamos este árbol como una producción de nuestra gramática, E vendría a ser nuestro B sub 0.
y fíjense que no se vuelve a repetir durante el desarrollo del árbol. Finalmente está el analizador semántico, que va a tomar como entrada los elementos sintácticos, y para analizarlo usa lo que se denomina una gramática de atributos. ¿Qué es una gramática de atributos? Es una extensión. Si vemos acá, la definición es una terna donde uno de sus elementos es la GLC, es la gramática libre de contexto. Por lo tanto, es una extensión de una GLC con atributos y reglas, es decir, tiene nuevos atributos y reglas que se le aplican a cada uno de los elementos de esta gramática. ¿Para qué sirve? Para propagar información por el árbol sintáctico, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Puntualmente, estos atributos se definen de dos formas: los atributos heredados y los atributos sintetizados. Mediante los heredados vamos a transmitir información hacia abajo del árbol, y con los sintetizados vamos a transmitir información hacia arriba en el árbol. Bien, ¿cuál es el ejemplo que desarrollamos? Es el de generar un lenguaje que le pueda dar órdenes de movimiento a un robot. Este es un ejemplo provisto también, entre los tantos ejemplos provistos por el equipo de desarrollo de Lisa. Supongamos que nuestro robot está en el punto de partida, en 00, y quiere llegar al punto 22. El camino que vamos a optar por seguir es este. Por lo tanto, los comandos a utilizar serían right y up, es decir, un movimiento a la derecha y uno hacia arriba, uno hacia la derecha y uno hacia arriba. Importante destacar que no es el único camino que existe, pero lo vamos a tomar a ese. Tener en cuenta que tanto right como up van a incrementar en 1 las coordenadas x e y. Por lo tanto, el cuerpo de nuestro lenguaje producido a partir de las declaraciones formales que vamos a hacer en breve va a ser este. Nuestro objetivo es llegar a esto: permitir que el usuario pueda encerrar sus órdenes, comandos o sentencias entre las palabras reservadas begin y end, y pueda ejecutar un write up para llegar al punto 22. Bien, pasemos a Lisa. Su entorno es bastante sencillo. No voy a dar detalle en este curso sobre la instalación, ya que en la página oficial está perfectamente detallado esto y además su uso. Básicamente, la definición de nuestro compilador va a estar compuesto de 4 partes. Este código lo he llevado a las diapositivas para poder analizarlo mejor. Este es el mismo código que acabamos de ver. La primera parte va a permitir que definamos las expresiones regulares, es decir, vamos a definir lo que va a ser comando, lo que es palabra reservada, lo que va a ignorar. En este caso estamos diciendo que los comandos van a ser left, right, up y down, los comandos de movimiento. Observemos que no estamos usando expresiones regulares, sino definiciones regulares que son ya puntuales. Estamos diciendo que left, right, up y down van a ser elementos léxicos. Palabras reservadas, begin y end, también elementos léxicos. Y por último, ignore, es decir, ignorar los espacios en blancos básicamente, ya que estas dos notaciones son el salto de línea y el desplazamiento de carro. Luego están los atributos. Los atributos son los que va a usar la gramática de atributos como añadidura a los símbolos terminales y no terminales. Si observamos para la descripción de sentencias de un robot, para la descripción de la gramática que va a permitir generar estas sentencias, mejor dicho, necesitamos únicamente 3 elementos no terminales que están marcados en pantalla en rojo: el start, el command y el command. Cualquier cuerpo de conjunto de producciones va a empezar por el símbolo start. Luego, start va a poder contener uno o más comandos. A su vez, comandos va a poder estar compuesto por uno o más comandos a la vez, y comando command en este caso ya va a puntualizar lo que es el movimiento left, right, up o down.
Es decir, existen reglas sintácticas, que en este caso van a ser 3, 1 por cada elemento no terminal, y además existen reglas semánticas, que van a ser nuevamente 3, 1 por cada regla sintáctica que tengamos. Este es, no me voy a detener mucho más, el análisis de lo que acabamos de ver del código, con notación de la gramática libre de contexto, la gramática de atributos, como se lo haría en la materia de matemáticas discretas. Tenemos los elementos de la gramática, qué elementos componen al conjunto de terminales y no terminales, los elementos no terminales, los elementos terminales. B sub 0 es start, esto está definido acá también, cualquier conjunto de producciones comienza en start, y los elementos no terminales, que son 3, como habíamos dicho. Luego están las producciones, veamos que siempre empezamos por start, y en la gramática de atributos lo que se hace es usar estas 3 producciones, que pasan a ser reglas sintácticas, son 3, y se le agrega el atributo a cada uno de estos elementos. Rápidamente voy a tomar este segmento de código, en este caso este conjunto de producciones, para explicarlo un poco mejor a lo que son los tipos de atributos de la gramática. Habíamos dicho que hay dos: atributos sintetizados y atributos heredados. Atributos sintetizados, propagación hacia arriba; atributos heredados, propagación hacia abajo. Veamos que en los atributos sintetizados tenemos commands. En este caso vamos a tomar commands de la izquierda, que está definido como el commands de la derecha, es decir, se le asigna el atributo outX de mi commands de la izquierda, el atributo outX de mi commands de la derecha. Eso me está diciendo que el nivel en el que yo estoy parado en el árbol va a recibir datos del nivel inferior, es decir, estoy yendo de abajo hacia arriba, estoy tomando lo que tengo abajo mío. Luego en command, que es un elemento que está del lado derecho de la producción, le vamos a asignar a su atributo inX commands inX, es decir, el atributo del elemento que está a la izquierda de la producción. Por lo tanto, estamos diciendo que estamos yendo de arriba hacia abajo, digo bien, y estamos diciendo que el atributo, uno de los atributos, mejor dicho, del elemento en el que yo me encuentro, va a tomar, en este caso el elemento que me encuentro es command, va a tomar como valor el atributo del elemento que está superior a mí, es decir, un nivel superior. Ahora bien, vamos directamente a lo que es Lisa. Su entorno es demasiado sencillo, no voy a dar detalles respecto a su instalación, ya que en la página principal, que la pueden visitar, está perfectamente detallado esto. Si necesitan al menos contener el SDK de Java 1.2.2. Bien, este va a ser el cuerpo. Y lo que vamos a hacer es tratar de ejecutar este conjunto de sentencias, como habíamos dicho anteriormente. Lo que voy a hacer es compilarlo y generar el proyecto. Estos errores mejor dicho, estos carteles en rojo acá no son significativos, no son errores. Y ahí está. A partir de nuestro conjunto de sentencias, hemos llevado nuestro robot de 0.0 a 2.2. Importante mostrar 3 cosas: autómata, la gramática BNF generada y una animación que la vemos luego. Empecemos con el autómata. Si vemos el autómata, observamos que tenemos 3 estados finales. ¿Por qué? Porque tenemos 3 categorías de elementos léxicos: lo que va a ser comando, palabras reservadas y lo que se va a ignorar. Veamos que lo que es begin y end van ambos hacia el elemento no terminal 19, es decir, cada carácter del elemento, de los elementos léxicos que conforman command, van a formar parte del símbolo, del conjunto de símbolos de nuestra gramática.
mientras que lo que es left, right, up y down van todos hacia el elemento terminal, en este caso nuestro estado terminal número 12. Y finalmente lo que se ignora va a un estado terminal número 20. Si vemos también la gramática BNF, vamos a ver algo muy parecido a esto. Antes de mostrarla, que es lo que vamos a ver: esta regla sintáctica, esta y bueno, y todas estas reglas sintácticas que ya son las que incluyen los elementos, a los elementos, perdón, terminales. Si vemos, decimos que nuestra clase robot va a permitir tener varios comandos encerrados entre un begin y un end. A su vez, los comandos van a poder ser reemplazados por un comando acompañados de uno o más comandos a la vez, y a su vez, ya puntualizando, comando va a poder ser reemplazado por el movimiento hacia donde nosotros le indiquemos. Voy a mostrar una animación que primero debo habilitarla y luego compilar y generar de nuevo el proyecto. Bien, ahí está. Lo que tenemos acá es un evaluador del árbol que nos va a permitir ver las tablas y hacer el seguimiento de cada uno de los atributos de la gramática libre de contexto. Lo que yo voy a hacer es hacer el seguimiento en base a las tablas que van a ir apareciendo acá, para no complejizar la situación. Se lo puede ir analizando en base al código que está acá a la izquierda, pero yo lo voy a hacer desde la tabla, repito, para no complejizar el entendimiento. Básicamente tenemos nuestro elemento no terminal start, que va a ser nuestro objetivo, es decir, nosotros vamos a apuntar a que nos muestre los datos de salida de X y de Y, out X y out Y en este caso. Lo voy a ir haciendo paso a paso. Acá está definiendo. Si vemos, tenemos los 4 comandos que nosotros hemos puesto en nuestro cuerpo, por lo tanto vamos a tener 4 tipos de elementos, 4 elementos no terminales command, de los cuales van a puntualizar cada uno en estos, y a su vez 4 elementos commands que van a puntualizar a su vez en un command. Y tenemos el commands inicial, que es por el que parte la primera regla sintáctica. Siguiendo esto, ¿qué estamos haciendo? Vamos a analizar primero el valor que debe tomar outX, vamos a ir hasta el final del árbol, vamos a volver y lo vamos a obtener. Luego el elemento que debe tomar ahí, nuevamente vamos a ir hasta el final del árbol y volver. Tengamos en cuenta que nuestra ida, es decir, nuestro descenso en el árbol, va a ir haciendo una herencia de valores, y la vuelta va a ir haciendo una síntesis de valores, ¿sí? ¿Qué estamos viendo acá? Al principio no hay ningún movimiento. Cuando ingresa el primer comando, nos está diciendo ya hay un write, por lo tanto X se va a desplazar en un 1 y avisar al próximo comando que X ya está en 1. Por lo tanto, si vuelve a encontrar un comando que va a desplazar X, debe modificarlo. Acá, si nos fijamos, tenemos left y right modifican solamente X y queda como está, mientras que up y down modifican y X queda como está. Sigamos con el ejemplo. En este caso vemos que nuestro out X se mantiene en 1 porque up no modifica nuestro eje X sino Y, y estamos analizando solamente el X. Se le comunica nuevamente al próximo comando que ya fue desplazado X en 1. Acá sí es modificado X porque encuentra right. Se notifica al próximo comando que X está en 2. Y este no modifica nada porque es un up. Finalmente analiza el epsilon, donde ya es una cadena vacía, no va a modificar nada, y empieza el retroceso, es decir, la síntesis de los datos hasta nuestro elemento start. Finalmente, con la coordenada Y se hace lo mismo, se notifica o se hereda a los elementos del árbol los valores que se van obteniendo. Yo lo voy a ir pasando
no aburrir a nadie. Y una vez que se llega al final, se obtiene que y se ha desplazado en 2 unidades. Luego se transmite eso hacia el inicio del árbol, obteniendo finalmente un x2 y un y2. Esto fue todo, espero que haya sido aclaratorio el ejemplo. Muchas gracias.